Hola amigos de Medicina Extraordinaria, les saluda el doctor Orlando Placeresi, cirujano plástico. La blefaroplastía es una de las cirugías más solicitadas por los pacientes que acuden a nuestros servicios. Pero no es la única operación que contribuye a que tengamos una mirada más juvenil, una mirada más fresca. Vamos a hablar de otras cirugías que contribuyen, coadyuvan para embellecer la mirada. Enseguida vamos a enumerar cuáles son estas cirugías. En primer lugar tenemos la cantopexia. ¿Qué es la cantopexia? Canto viene de ángulo y pexia es suspensión. Nosotros tenemos el ángulo interno y el ángulo externo del ojo. En este caso sería en el ángulo externo la cantopexia. La cantopexia es una cirugía que se encarga de elevar el ángulo externo del ojo. Tiene como finalidad el hacer los ojos más almendrados y también la mirada más viva, más alegre, no una mirada tan triste si nosotros llevamos el ángulo hacia abajo. Esta cirugía también es conocida como Foxy Eyes o almendrización de los ojos. Son los sinónimos que tiene esta cirugía. En segundo lugar tenemos la cantoplastía. Canto es el ángulo y plastía es reparación. Es la reparación del ángulo externo del ojo. Esto tiene por finalidad solucionar muchas veces problemas de ectropión cuando se cae el párpado inferior y con el tendón del párpado, que se conoce con el nombre de tarso, se hace una liberación del mismo y se ancla en este huesecito que tenemos acá, en la membrana que lo recubre, que se conoce con el nombre de periósteo. Esta operación tiene también como finalidad también una mirada más almendrada, en cierta forma, pero más se utiliza con fines terapéuticos para solucionar sobre todo problemas de entropión o ectropión. En tercer lugar tenemos la epicantoplastía. ¿Qué es el epicanto? Es aquella porción de piel que recubre el saco lacrimal. Eso se ve mayormente en pacientes asiáticos o en algunas personas con rasgos selváticos o con rasgos indígenas que tienen esa forma anatómica. Lo que muchas veces eso incomoda a los pacientes, les causa problemas, les causa complejo, y lo que se realiza para solucionar este problema, se realiza una epicantoplastía, en donde nosotros hacemos un corte. Hay varias técnicas. Se realiza un corte, ¿no?, en forma fusiforme, para retirar esa porción de piel que está recubriendo el saco lacrimal, y el tarso del párpado superior se une al borde superior de la lesión que hemos creado, para darle ya una libertad al saco lacrimal, al ángulo interno del ojo, y darle la naturalidad que este tiene, como digamos, como occidentalizar, llamemos así, el ojo. En cuarto lugar tenemos la ptosis palpebral. El tratamiento de la ptosis palpebral. ¿Pero qué es la ptosis palpebral? La ptosis palpebral es aquel problema que tienen algunas personas, ya sea de nacimiento o con algún problema neurológico, que genera uno o los dos párpados superiores caídos más abajo de lo normal, que recubre inclusive la pupila, generando problemas visuales. Entonces, en este caso, el común denominador de estos pacientes es la laxitud. Encontramos muy blando o con muy poca fuerza un musculito que nosotros lo encontramos más o menos a este nivel, en la porción medial del párpado superior hacia adentro, que es el músculo elevador del párpado superior, el cual hay que trabajarlo, hay que tratar de reducirle de tamaño para que reposicionar el párpado en su lugar correcto, en su lugar adecuado, para que la mirada sea pareja, bilateral en ambos ojos, de tal manera de que el paciente ya no tenga problemas visuales y pueda tener un movimiento del párpado superior sin ningún problema. Es una operación bastante común, mayormente se da en niños, pero también en adultos también suele darse con cierta frecuencia. En quinto lugar tenemos el levantamiento de cejas. Muchas veces los pacientes, cuando llegan a nuestra consulta pidiendo una operación de párpados, la blefaroplastía, notamos que
también existe una caída de las cejas. Y eso es con el paso del tiempo. Los ligamentos ceden, la piel se arruga, los músculos caen por gravedad y por tanto las cejas no son la excepción. Entonces muchas veces encontramos las cejas topando con las pestañas. Por ejemplo, haciendo un corte muy pegado al reborde superior de la ceja y extirpar una porción de piel para reposicionarla en la zona adecuada. Esa es una técnica. Otra técnica es introducir unos hilos a través de la piel cabelluda para traccionar la ceja hacia arriba, de tal manera de que se coloque la ceja en el lugar correspondiente de acuerdo a la necesidad del paciente. Hay otra técnica también que es hacer un pequeño corte en la frente y trabajar fundamentalmente el músculo frontal, que es el que va a permitir elevar la ceja, ¿no? Es una técnica muy poco usada, pero esa es la técnica que particularmente no nos gusta usar porque dejamos una cicatriz notoria ahí. En sexto lugar, otra de las cirugías que también contribuye al embellecimiento de la mirada es el relleno con grasa del surco subyugal. Muchas veces cuando extirpamos grasa en los párpados inferiores, queda al descubierto ese surco subyugal, el cual puede rellenarse principalmente con grasa, pero hay otros que, como el caso de nosotros, preferimos utilizar el ácido hialurónico, que al rellenarlo da realmente una imagen que pasa inadvertida y que no se note ese surco subyugal, que es bastante desagradable en los pacientes y que le genera una incomodidad. Entonces, ese es otro procedimiento que también contribuye al embellecimiento de la mirada. En séptimo lugar, tenemos una cirugía que sobre todo los pacientes asiáticos o con ascendencia asiática nos solicitan. Los aspectos raciales en el paciente asiático, en el caso de los párpados, es que no tienen este pliegue natural que existe en las personas con ascendencia occidental. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En estos pacientes se realiza lo que se conoce la cirugía de doble pliegue de párpado, que consiste en hacer una incisión más o menos a 2 o 3 milímetros del reborde palpebral superior para luego retirar una porción del músculo orbicular de los párpados que se encuentra en todo alrededor de los ojos, para después el colgajo, la parte inferior de la herida que hemos creado, la dermis se ancle en el músculo elevador de los párpados o en el mismo tarso para crear ese pliegue al momento de cerrar la lesión y se crea un pliegue natural. Para occidentalizar, se va a ver el ojo un poquito más grande, el paciente va a estar más contento, va a tener una mirada más viva y una mirada más elegante, ¿por qué no decirle? Porque ya tiene esa doble línea estética que tanto nosotros remarcamos en la blefaroplastía. Además de todos estos procedimientos ya mencionados, existen otros procedimientos ya no quirúrgicos, más que todo cosméticos, como la utilización de Botox para las patitas de gallo, el ácido hialurónico para el surco subyugal, o inclusive también el Botox para la zona del entrecejo. También utilizamos ácido hialurónico para el relleno de arrugas, entre otros procedimientos no invasivos o cosméticos que también contribuyen al embellecimiento de la mirada. Bueno amigos, espero que esto haya sido de su completo agrado. Soy el doctor Orlando Placeresi, cirujano plástico. Cualquier cosita, tienen nuestros teléfonos, nuestras redes sociales, estamos para servirlos. Muchas gracias. Síguenos en Instagram y accede a los cambios más asombrosos, tratamientos de belleza y mucho más de salud. Solo búscanos como Medicina Extraordinaria.